¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos la revisión de las noticias acá en el canal 24 Horas, en esta jornada en la cual el presidente Boric ha firmado el proyecto de ley de reorganización y condonación de deudas educativas y, lo que se presentó anoche en cadena nacional, el nuevo financiamiento para la educación superior, el FES. ¿Qué significa esto? Es una iniciativa que busca poner fin al CAE a través de un nuevo sistema de pago que saca a la banca privada de la ecuación. Queremos hablar de este tema, estamos con el exministro de Educación, Sergio Vitar, acá en el estudio, ministro de Educación del gobierno de Ricardo Lagos y, por supuesto, el que le tocó implementar el CAE en su minuto. Primero que nada, Sergio, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Iván. Ya, partamos primero por su apreciación como ministro de Educación en esta época, mirar lo que se ha hecho durante el gobierno del presidente Boric, de eliminar el CAE y cómo eso derivó, el CAE desde cuando usted lo implementó, lo que ha ocurrido después. Estos han pasado 18 años. Sí. Y en el momento que se lanzó, y el presidente felizmente lo reconoció, era una medida progresista que permitió ampliar de una manera sustancial el acceso de jóvenes de menores ingresos, lo que se llama el primero y segundo quintil, Sí. a la educación superior y a las carreras técnicas. Y en el curso del primer gobierno de la presidenta Bachelet y el primero del presidente Piñera, esto se expandió velozmente y se dieron como unos 700.000, 600.000 créditos. Y entraron los jóvenes de menores ingresos que no podían entrar. No había otros recursos y se hizo lo que más podía realizarse con el Estado. Hoy la situación es distinta y yo creo que es hora de abordar los cambios que son necesarios. Sergio, yo recuerdo, porque nos tocaba reportar educación en esa época cuando usted era ministro, y una de las cifras que el gobierno del presidente Lagos y usted mismo sistemáticamente repetían, que era 7 de cada 10 estudiantes universitarios era primera generación, es decir, primera persona de esa familia que accedía a la universidad. Y evidentemente eso significó una cobertura distinta, importante, pero en el camino, usted sabe también, por supuesto, que se ha tenido una mirada muy crítica de lo que ha pasado en el camino. Primero, porque se entregó bolsones de estudiantes universitarios con sus respectivos créditos a la banca. Me gustaría saber si usted tiene una mirada crítica sobre eso y ese tipo de contratos que muchas veces eran colectivos y que ha significado para algunos alumnos y muchas familias, usted ha visto las protestas que ha habido por el CAE y la demanda que hay por el CAE, estudiar en universidades que algunas de ellas incluso desaparecieron, carreras que muchas veces no tenían un correlato con el mercado. Piensa usted, por ejemplo, la carrera de perito criminalístico, por ejemplo, o la universidad como la Universidad del Mar, en fin, y endeudarse muchos años. ¿Qué pasó desde el diseño original a esa implementación que permitió que la banca tuviera siempre el aval del Estado y los estudiantes muchas veces tuvieran carreras que a lo mejor no eran de nivel universitario real? ¿Qué pasó en el camino? La medida que se adoptó respondía a un planteamiento en ese tiempo de promesa de campaña, que ningún joven quede excluido de la educación superior por dinero, por la plata del papá o de la mamá o de la casa. Entonces era muy difícil descubrir una fórmula. Cuando esto empezó yo estaba en el Senado y cuando ingresó, después de terminar el Senado al gobierno, solicitado por el presidente Lagos, nos parecía la única solución posible para abrir. No había otra. Y se hizo junto con la primera ley de acreditación, de manera que no podía un alumno ir a una universidad que no estuviera acreditada. Esa fue la condición para amarrar ambos proyectos, crédito y acreditación de la calidad. Empezó. El primer proyecto que se aprobó en el Senado, en el Congreso, en el presupuesto fue para 20.000. Bueno, ya estamos en 1,5 millones. Y en el camino empezaron a surgir los primeros problemas, que eran la tasa de interés que se dio en ese momento era 5, porque el mercado era como 20, era la más baja. Los bancos eran el único camino para poder otorgar los créditos a los estudiantes. El Estado no tenía ningún otro sistema. Y se estableció un sistema que licitaba miles de créditos y los bancos tenían que ofrecer el nivel más bajo de costo para el Estado. Y luego se creó una organización que todavía existe, que se llama Ingresa, y que regula todo el aval. Y el aval entonces lo aplica y lo reduce, lo recoge el Estado, no es el mercado, claro. no es el banco. Ahora, con el correr del tiempo, la tasa de interés estaba muy alta, no se bajó a tiempo y no necesitaba ley, eran los gobiernos siguientes.
empezó los Perdón, ¿en qué bancos... gobierno fue eso? Porque una de las quejas de los estudiantes, Sergio, yo no sé si usted como ministro de Educación, más de alguna vez le han criticado esto, me gustaría por eso también conocer su respuesta. Muchos de los estudiantes y las familias dicen, bueno, nosotros estudiamos una carrera, terminamos pagando 10, 15 años, tasas que son muy altas y contratos que de alguna manera eran abusivos. ¿Se permitió en el diseño original o en la implementación posterior que se negociaran estos bolsones o paquetes? Porque era la verdad que se adjudicaban carteras de estudiantes con contratos que eran colectivos, con tasas que son altas, si uno las mira hoy día. ¿Eso estaba en el diseño? ¿Fue implementación de los gobiernos posteriores? ¿No se observó a lo mejor con especial detalle aquello? ¿Qué pasó que derivó en eso? La ley establecía, y fue aprobada por unanimidad, todos los partidos, las dos, al final costó mucho más la de acreditación, establecía que tú licitabas, el Estado llamaba licitación, no la persona, el papá iba y no le daban nada, sacabas a la familia para el lado, el Estado lo hacía. Eso estaba en la ley. ¿Cuáles son los problemas que surgieron después? Todas las políticas públicas tienen problemas. Uno, bajar la tasa de interés. ¿Por qué no se bajó? Recién la vino a bajar Piñera en el 2012. ¿Y por qué no se hizo antes? Ese fue el gobierno de la presidenta Bachelet. No nos olvidemos también de los costos financieros, porque si tú la bajabas, pagaba el Estado la diferencia, y vino la crisis del 2008, ¿te acuerdas? Era de Wall Street, que hubo Entonces, esa es una discusión que eso tuvimos. No se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Eso el gobierno siguiente, porque nosotros aprobamos esto, y se aprobó y se puso en marcha el 2006, ya estaba el gobierno siguiente. Y después siguió expandiéndose, viene la movilización de los estudiantes, que siempre ayuda a hacer los cambios, porque no se había tocado de los tiempos de la dictadura la ley de acreditación superior de educación. Entonces fue muy importante esa movilización de los jóvenes. Se baja la tasa de interés al 2% y se establece que nadie llegó pague... Llegó a estar en 8%, ¿no? ¿Cómo? ¿La tasa llegó a estar en 8%? UF más 2%. No, eso cuando se baja, pero llegó en su momento más duro. No, el más alto, yo me acuerdo que las propuestas más baratas que se hicieron el 2006 eran UF más 5. El mercado de consumo estaba con tasas de UF más 15. O sea, era mucho más bajo que lo que había en el mercado y que habría tenido que enfrentar la familia. Sergio, entonces ocurrió lo del interés. Los bancos empezaron poco a poco el Estado a sacar eso de los bancos. Hoy día, la mitad de los créditos están en manos del Estado, no de los bancos. Sí. Y de esa mitad, la mitad está en manos del Banco del Estado. Sergio, y mirando en retrospectiva, porque efectivamente en el diseño del CAE y las políticas hay que analizarlas en su contexto, ¿no? Porque naturalmente vista con el paso de los años puede ser no muy justa la apreciación, pero en su diseño el CAE tenía como objetivo el ampliar el universo de chilenos que accedían a la educación superior. En el fondo, hacer que más chilenos pudieran, que no fuera una cosa de clase, que como usted bien decía, que nadie que fuera a la universidad por una cuestión económica. Pero si uno lo mira, lo que pasó después, hay muchos chilenos que hoy día dicen, bueno, yo estoy pagando un crédito de una carrera que no tiene validez en el mercado laboral, incluso una universidad que a veces la cerraron y no puedo ni siquiera optar a un crédito hipotecario, o me han embargado. Hay muchas familias que incluso han sido embargadas por estas deudas. ¿Dónde se torció el camino, diría usted? Yo creo que el grueso está ubicado, y supongo que así el gobierno ha mandado el proyecto y creo que hay que abordarlo, porque cuando los problemas se acumulan, se agravan. Está concentrado entre los jóvenes que entraron en las primeras generaciones, que son los que entraron, unos 250.000 créditos en el gobierno de la presidenta Bachelet 1, unos 350.000 en el gobierno de Piñera 1, 700.000 en mi cálculo general. Y ahí entraron muchos jóvenes, pues los papás veían esto con una esperanza enorme y los jóvenes también. Vamos a entrar a la universidad, el primero de la familia. Claro, la primera generación. Y como tú decías, 7 de cada 10 fue el primero de la familia. Era una revolución. ¿Y esa promesa se cumplió? Pues yo creo que en gran parte se cumplió. Si tú miras, por ejemplo, la formación técnica, no tenía crédito. Con esto se amplió enormemente. Antes tenías de 10, 8 iban a las universidades, 2 a las carreras técnicas. Hoy día van casi 5, 6 y 4. Se expandió mucho la educación técnica de 2 años o de 4 años. Y accedió mucha gente de los sectores más vulnerables del país. Entonces, el efecto progresivo y progresista yo creo que es indudable. Ahora,
los problemas existen, hay que corregirlos, pero no puede opacar lo otro. ¿Cuáles son esos problemas? Bajar la tasa de interés, sacar de los bancos, establecer un monto máximo de tu renta, no pagas mientras estás sin trabajo, tienes un año de gracia o dos. Estos son los temas que yo creo que hay acuerdo de derecha e izquierda. Ojalá que la oposición se comporte a favor de resolver esto ahora. Sergio, ayer cuando el presidente Boric hace la cadena nacional anunciando este programa de financiamiento a la educación superior, el FES, señala algo que no es menor, que al Estado esto le ha costado más o menos 8.000 millones de dólares, porque el Estado es el aval, como el crédito con aval del Estado, ese es el CAE. Y eso ha significado que para la banca a todo evento ha sido negocio, siempre, porque la banca ha obtenido buenos ingresos, porque finalmente son créditos que se terminan pagando, si no los paga el estudiante o el titular de la deuda, lo paga el Estado. ¿Ha sido mejor negocio para la banca? ¿Ha sido mejor negocio para la sociedad chilena? ¿Ha sido mejor negocio para las familias chilenas como una política social que tiene una rentabilidad social? Finalmente, desde que se implementa el CAE ahora, ¿cómo lo evalúa usted? Porque el CAE, siendo una política que en su minuto fue, si usted quiere, progresista, como se dijo, terminó siendo hasta un mal nombre. El CAE ha sido objeto de intensas críticas. Por eso le pregunto, ¿quién ganó más con esta implementación del CAE? ¿Los bancos? ¿La sociedad chilena? ¿Las familias chilenas? Primero, el ataque contra el CAE estuvo basado en un mal diagnóstico. En lugar de ir a lo específico para arreglarlo, que es lo que está haciendo ahora el gobierno y que yo creo que es positivo, se fue a atacar el bulto e inventando una cuestión que yo creo que en gran medida estaba distorsionado en el análisis. Esto es negocio de los bancos. Lo que hizo el Estado en ese momento y no tenía cómo entregar los recursos era llamar a los bancos a una licitación, que son los que tienen los instrumentos. Entonces, la tasa de interés fue la más baja que aprobó el Estado. Podría no haberla aprobado, pero si no la aprobaba tenía que poner la plata, y la plata no tenía el Estado para poner esos recursos, entonces tenía que dar el aval. Si el muchacho no pudo pagar, el Estado tuvo que pagar, eso es el aval. Una parte del aval es el banco los 2 primeros años y el resto es el Estado. Entonces, allí lo que se podía haber hecho tal vez más rápido, y fue lo que hizo la presidenta Bachelet, que es muy importante, que ahora está jugando un rol clave, es la gratuidad al 2015-2016. O sea, el cuadro hoy día es muy distinto porque tú tienes, uno, ese crecimiento de los primeros años ya no existe porque se estabilizó. Entonces tenías que poner cada vez más recursos al Estado porque estaba creciendo. Ahora está estabilizado. Dos, el número de créditos ha bajado porque muchos de los jóvenes ahora están con gratuidad y no tienen que recurrir al CAE. Claro. Y tercero, las tasas de interés han bajado. Cuarto, hay deudas, entonces está el fondo rotatorio que se llama, que me parece una buena solución, que con las platas que se van pagando, tú vas dándole a los nuevos, como funcionaba con el crédito solidario. Sí, el sistema de crédito solidario. Ahora, la medida que propone el gobierno, este fondo de financiamiento de la educación superior, implica varias cosas. Primero, saca la banca de la ecuación. Se amplía el universo, si usted quiere, de personas que van a acceder a algún tipo de financiamiento distinto del pago. Solo el 10% va a pagar proporcionalmente, el 10% más rico, el resto va a ser por gratuidad o por el FES. Pero también tiene que autofinanciarse el sistema con los recursos de los propios estudiantes que una vez que terminen sus carreras van a tener un periodo de inserción laboral, un año, y después de aquello empiezan a pagar proporcional al tiempo que estudiaron, hasta un 8%, entiendo, de sus ingresos. ¿Se financia de esa manera? Se lo pregunto a usted en su condición de exministro de Educación. Nadie tiene el proyecto final, el proyecto técnico. El ministro Marcelo hoy día dijo vamos a entregar las partes técnicas después. En los criterios que están instalados son, yo creo que el más importante y prioritario, y que yo llamaría también a la oposición a verlo con buenos ojos y no ponerse en un debate ideológico, lo que el presidente mencionó una cifra, 75.000 jóvenes podrían tener condonación total. Sí, correcto. ¿De cuántos? De 1,5 millones. O sea, 5%, tampoco claro. Una cifra muy grande. No, claro. Y yo creo que ahí está el problema principal. Son jóvenes que tienen una deuda y no terminaron. Desertaron por necesidad económica de la familia, o porque la vocación no estaba clara, o porque la formación escolar no fue buena. Entonces, ahí hay que concentrarse. ¿Habrá acuerdo en eso? Yo creo que sí, porque el costo... Hoy día conversamos, es cero, le dije. ¿Cómo va a ser cero? Pues eso son deudas impagables. Son jóvenes, estos han pasado 10, 15, 20 años. No tienen el título. ¿Qué, vamos a seguir cargándoles todo? No. ¿Hay una deuda del Estado con esos jóvenes?
Porque a esos jóvenes se les dijo, van a entrar a la universidad es esta, el título es bueno, usted va a encontrar trabajo y finalmente por razones diversas, o que la universidad no era tan buena, o que la carrera no existía, o que el mercado no era capaz de absorber esta enorme cantidad de profesionales nuevos, hay carreras que estaban saturadas, que uno mira la cantidad, solo por decirle, periodistas, abogados, no tengo idea, ingenieros comerciales en algunos casos, que había una sobredimensión de la carrera, jóvenes que entraron a estudiar a la universidad y que no están trabajando en aquello que estudiaron. ¿A esos jóvenes el Estado les debe algo? ¿Les debe una explicación? Porque además son jóvenes que quedaron endeudados por años, que no han podido ser sujetos, por ejemplo, de un crédito hipotecario porque le han embargado muchas veces. Bueno, lo mismo puedes decir respecto del pago del dividendo de una casa. El Estado toma la mejor decisión que puede tomar en su momento. Y la mejor decisión, a mi juicio, y la sigo defendiendo, es esa. Era esa. Había que corregirlo entonces en su momento. En su momento, naturalmente. Entonces, cuando hubo también una investigación en la Cámara, porque constituyeron un equipo, fuimos ahí, llamaron al presidente Lago, a los demás presidentes, a los funcionarios de todos los organismos, se dieron cuenta de la complejidad, cómo se cobra, cómo se paga, cómo se ayuda, cómo se decide cuándo se cobra o no se cobra. Y eso lo hacía el sector público, no el privado. Entonces, el punto principal ahí era, ¿le damos crédito para que vaya a una universidad mala? Entonces se dijo, no. Y dijimos, hay crédito, pero la universidad tiene que acreditarse, que es lo que te dije al comienzo. Eso fue un avance muy importante. Ahora, tú no puedes regular todo. ¿Qué íbamos a hacer? Yo le dije a los diputados, tú si tú fueras ministro de un gobierno y vienen los papás y los estudiantes te dicen, ¿por qué mi hijo que va a la universidad estatal tiene un crédito solidario? El otro, que tiene los mismos méritos, no hay espacio ahí y no puede entrar a ninguna parte. Yo voy al banco, no me dan el aval porque yo no tengo recursos. O me cobran un interés de la tarjeta de crédito que es horrible. Entonces el Estado tiene que intervenir en lo que hizo el Estado en ese momento. Hoy, como dije, las condiciones son distintas. El proyecto que ha presentado el gobierno a mí me parece que es una base razonable para iniciar una discusión. Hay que esperar los números, pero yo partiría por los 75.000 o los que sean. La continuación de... Segundo, van a quedar una cantidad muy grande, hay que reordenar porque tienen que pagar. Tal vez a otra tasa, el gobierno ha dicho no más del 8% de su renta, eso tiene que verlo el Parlamento porque no depende del Ejecutivo, y se le daría, que es lo segundo, un monto parecido a todos, según la carrera, el nivel socioeconómico. Sería parecido, pero distinto según las condiciones de cada cual. Aquí no hay políticas generales para todo el mundo. Y de ahí para adelante un sistema nuevo. ¿Cómo es el sistema nuevo? Todavía no sabemos. Se ha dicho que es un fondo rotatorio, que tú pones los recursos y haces, así se ha llamado por el gobierno, una retribución al final de tu carrera. No es un impuesto, pero es una obligación tuya de pagar al final por lo que te dio la sociedad. O sea, vas a tener que pagar el crédito para que esa plata vuelva de nuevo al sistema y se financie. Ahora, ¿cuánta es la cifra? ¿Se puede hacer con equilibrio fiscal? Según el ministro de Hacienda, está estudiado para hacerlo. Pero los cálculos van cambiando en el tiempo, como pasó en la iniciativa anterior, que se pensaba que con 10% de la renta todos pagaban. Y algunos no pudieron porque no encontraron trabajo o porque no había un pago tan alto por su trabajo. Y por lo tanto llegó a ser el 12, el 15. Eso debió haberse parado a tiempo. Pero yo creo que sumando y restando fue una buena política. Y hoy las condiciones son distintas. Tienen la gratuidad y tienen la baja de interés. Y hay que hacer nuevos cambios. Yo creo que el proyecto del gobierno es un proyecto sensato que conviene revisar. Bueno, y de hecho falta todavía conocer el detalle del mismo, el FESC naturalmente que pone término a una era que es la era del CAI, ahora habrá que ver cómo se termina de consolidar esa deuda, cómo se reparte esa deuda, hay varias condiciones que ya se conocen, naturalmente quienes paguen hasta el 75% van a tener ya exento el resto, así que es parte de lo que está por discutirse. Sergio Vitar, yo le quiero dar las gracias por haber venido. Pero déjame decir una cosita más, Iván. Otra cosa que yo metería en el proyecto, no lo he visto, es que la Contraloría revise el uso de los recursos públicos que se van a entregar en mayor cantidad a las universidades privadas. Porque ya hemos visto hace poco un escándalo, sueldos muy altos y mucha de esa plata son recursos del Estado. Sí, claro. Entonces, a las universidades públicas, no sé si tú sabes, a la Universidad del Estado, a la universidad donde yo estudié, la Universidad de Chile, se le revisa no solo lo que le entregó el Estado, lo privado que recibió el Estado.
Y a las privadas no se le controla ni los aportes privados ni los aportes públicos. Entonces yo creo que hay un desequilibrio que debe corregirse en este proyecto. Bien, pues Sergio Vital, le agradezco mucho estar junto a nosotros. Que tenga una buena tarde, muy amable.